Hola familia, muy buenos días, un saludo, un placer. Hoy sábado vamos a tener un programa especial con Adrián y con Nadia, su pareja. Es una formación especial, ya sabéis que, bueno, estuvimos hablando el otro día y mucha gente se ha quedado con ganas de poder hacer esas mentorías, esa formación, y de eso va el vídeo de hoy. Antes de empezar, quiero deciros que aquí arriba tenéis un enlace que podéis copiar y pegar en Telegram, en WhatsApp y en redes sociales. Uno, para avisar de que estamos en vivo, ya que YouTube, ya sabéis que últimamente no suele eso de la campanilla funcionar. Y luego, por otro lado, para que la gente tenga el enlace para el diferido. También estamos saliendo a 8 canales, en este caso 7 de YouTube y uno de la plataforma Twitch. El de la plataforma Twitch se llama Caja de Pandora Vídeo, para el que se quiera suscribir. Y en YouTube está el Black Pandora, Caja de Pandora, Pandora Salud, Pandora Vídeo, Pandora Misterio, Matrix Pandora y Pandora TV. Están todos los Pandora. El que no está, el de Luis Palacios. Una semana con strike, entonces no podré durante una semana emitir desde el Luis Palacios. Lo digo para que aviséis a vuestros amigos, porque la mayoría de gente soléis entrar por allí. Por favor, avisar de que esta semana no estaremos transmitiendo por ese lado. Y el Facebook, pues transmitiremos a partir también del lunes, supongo, más o menos, o el domingo por la noche, porque también nos han hecho un strike de 2 días. O sea, es un poco raro todo. Bueno, familia, vamos a empezar con ello. Vamos a saludar aquí a Nadia y a Adrián. ¿Qué tal, Adrián y Nadia? Hola Luis, ¿qué Buenos tal? días. Buenos días. Ahí. Bueno, Adrián y Nadia, se presentarán ellos para que os expliquen un poquito la formación que tienen, pero lo que quiero comentaros yo que he estado mirando los cursos que ha puesto concretamente mi compañero Iván, y la verdad es que este de formación Crisálida con 3 sesiones de mentoría, que luego lo desarrollaremos, me parece muy espectacular. Entonces ahí nos vamos a ver seguro. Y Adrián, te doy paso. Muy bien. Pues bueno, Luis, yo creo que hoy es un directo especial porque hace bastante tiempo que el personal está preguntando sobre distintos temas que estoy presentando, ¿no?, en los vídeos, en los directos. Y sobre todo desde que he empezado a tocar el tema de los cuerpos sutiles, cómo entrar en coherencia, qué es lo que ocurre cuando entras en coherencia y demás. Y bueno, justamente hace un mes hicimos un directo sobre el poder de la mente sobre la materia y estuve explicando toda la experiencia del laboratorio del PIR en la Universidad de Princeton, donde estuvieron desarrollando toda una serie de prácticas y demás. Y claro, eso de que la psicoquinesis, ¿no?, la capacidad de cambiar las cosas con la mente, sea algo que de alguna forma se ha demostrado a nivel científico, pues yo creo que generó mucho enganche en la gente, ¿no?, porque había muchos que desconocían este dato. Y entonces, bueno, evidentemente las preguntas han sido en plan bombardeo. Bueno, ¿cómo lo tengo que hacer, ¿no?, para entrar en coherencia? ¿Cómo lo tengo que hacer para aprender a hacer ese tipo de efecto, ¿no?, a generar ese tipo de efecto con la mente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto es una consecuencia de todas esas preguntas. Llevamos varios meses preparando una formación muy especial, pero bueno, primero voy a introducir un poquito cómo hemos llegado aquí, ¿vale? Como digo, es algo que ha sido, digamos, trabajado desde un punto de vista multifactorial, porque siempre que me han preguntado, yo he dicho al personal que no es solo la intención de la mente, no es solo decir, venga, va, voy a hacer esto. No, ni mucho menos, ¿vale? Hay que entrar en coherencia los distintos niveles de cuerpos sutiles, que luego volveremos a recordar cuáles son, cómo funcionan y demás. Y uno de los elementos más importantes al principio, que ayuda a que todo detone de forma adecuada, a que todo se engrane mejor, es el tema de la alimentación. Y precisamente pues tengo aquí a Nadia, a mi pareja, que es especialista en alimentación y lleva más de 10 años asesorando a personas para hacer cambios alimentarios. Y bueno, ella os va a explicar mejor porque estoy enrollando con su tema, que es su tema, no el mío. ¿Vale? Así que os la paso, que se presente ella y luego me continúo enrollando, que ya sabéis que no tengo problema para eso. Está bien, me has introducido muy bien. Al final, el resumen, como decía Adrián, es que es muy importante también el tema de la alimentación y de hecho es que no solo es importante, es que es una forma muy fácil de empezar, ¿no? Porque el cuerpo físico es al que estamos habituados, con el que estamos en contacto siempre de forma consciente. Es muy sencillo empezar por la alimentación porque
la transformación que sufrimos cuando pasamos a alimentarnos de forma consciente y limpia es bastante considerable. Y es algo que por lo que puede empezar todo el mundo. No todo el mundo puede empezar a hacer un trabajo espiritual, energético, llamadle como queráis, pero la alimentación sí es la base por la que puede partir todo el mundo. Y en eso pues estoy especializada, ¿no? Como decía Adrián, llevo bastantes años ayudando a otras personas a alimentarse de forma consciente. Debo decir que no soy partidaria de dietas restrictivas después de haber estudiado mucho, de haber pasado por todas las corrientes alimentarias. La conclusión a la que siempre llego es que cada persona es distinta, cada persona necesita un plan a medida y hay que entender muy bien que las dietas restrictivas de forma general no funcionan porque somos diferentes todos. Entonces, bueno, importante hacer este matiz porque a veces las personas me dicen, bueno, me tengo que hacer vegano o tengo que seguir una alimentación sin X alimentos o cómo lo tengo que hacer. No es necesario. Lo más importante es comer de forma limpia, eliminar pues ciertos alimentos que ensucian muchísimo el organismo y también eso reverbera en los otros cuerpos, ¿no? Como explicaremos un poquito más adelante. Así que, bueno, para que veáis por dónde voy, ¿no? Tengo una escuela online de alimentación, tengo un blog donde comparto artículos, recetas y demás, que se llama Comer Sano es Fácil. Y también tengo los canales de Telegram, Instagram y otras redes para los que queráis aprender más sobre este tipo de alimentación a medida, que es en lo que estoy especializada, como decía. Y sin más dilación, le dejo continuar, que vamos a entrar un poco en materia. Muy bien. Pues vamos a hacer un poquito de resumen de cómo hemos llegado aquí, porque quizás algunos de los que nos estáis viendo ahora o de los que nos veáis después os suene chino lo que estamos contando, ¿no? Es el rollo de cómo, cuerpos sutiles, ¿de qué me estás contando, no? Vamos a ver, mirad, ya sabéis que lo he explicado en muchos programas, que la naturaleza del universo es fractal, es decir, un fractal es una forma que se replica a sí misma a distintos niveles, ¿no? Entonces, esta replicación se puede producir, digamos, a nivel físico o se puede producir en otros planos a nivel de frecuencia vibratoria, ¿no? En este caso, el cuerpo humano y los planos de realidad donde habitamos, el plano físico en sí mismo, está reverberado a distintos niveles, ¿no? Y esto que suena un poco como a misticismo de la escuela clásica, vamos a situarlo, ¿no? Es decir, primero vamos a desmitificar lo que es el cuerpo físico. El cuerpo físico no es físico, eso ya se ha descubierto. ¿Por qué no es físico? Pues no es físico porque es básicamente vacío, es un 99,79 es vacío y por lo tanto es una millonésima parte, ¿no? Perdón, una 10 millonésima parte materia y el resto es espacio vacío. Entonces, si a eso le llamamos físico, pues tenemos un serio problema, ¿no? de apreciación de cómo son las cosas. Entonces, ¿cómo es que no atravesamos los objetos? ¿O cómo es que no que cuando parece que tocamos algo, ¿no? Y lo estamos sintiendo? Perdona que se ha movido la cámara porque le he pegado leche con la mano, ¿no? Para hacerlo más patente el tema del movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que esa poca materia que existe son centros de fuerza que generan distintos tipos de efectos, ¿no? Hay fuerzas pues, que les llaman fuerzas nucleares, la débil, la fuerte, otras que son la electromagnética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay distintas fuerzas que están interactuando y esas fuerzas son las que evitan que atravesemos otros objetos que parecen coherentes, ¿no? Entonces, es que tampoco los tocamos, de hecho. O sea, lo que estamos tocando es el campo de fuerza que emiten esos objetos, ¿vale? O sea, fijaros lo que cambia la naturaleza de la realidad cuando se entiende así. Es decir, no existe el físico tal como lo conocemos, es un engaño de los sentidos. En realidad, es una ilusión, ¿no? Como bien dice la cultura mística hindú, ¿no? El maya, que es la ilusión, ¿no? La ilusión de lo que parece pero no es. Entonces, eso es el cuerpo físico en realidad, ¿no? Por lo tanto, es un físico entre comillas. Vamos a denominarlo físico para entender de lo que estamos hablando. Entonces, evidentemente, pues como estos centros de fuerza, ¿no? Pues de la misma forma que, por ejemplo, esto no lo he comentado en otros programas, pero creo que es un ejemplo bueno, el electrón en un átomo, los electrones se excitan y pasan a distintos niveles de frecuencia vibratoria, pues los cuerpos físicos, digamos los cuerpos que acompañan al cuerpo físico, mejor dicho, funcionan a distintos niveles, ¿no? Hay distintas reverberaciones.
Entonces, el cuerpo que esté inmediatamente adjunto al cuerpo físico, que podríamos decir que también, entre comillas, se considera por las culturas antiguas, por el misticismo tanto de la India como, por ejemplo, el egipcio, de Sumerio, etcétera, etcétera, como cuerpo físico también, pero que en realidad es un cuerpo ya de energía más sutil, es el cuerpo etérico, denominado así por la corriente teosófica, y a través de los teosofistas que fundó Madame Blavatsky, y que es una de las ramas del rosacrucismo contemporáneo, pero que realmente, pues bueno, se le podría denominar mejor como función el cuerpo vital, porque es donde se almacena la energía que anima el cuerpo físico, ¿vale? El físico, entre comillas, y también se le llama en las culturas orientales, sobre todo en la India, el cuerpo pránico, ¿vale? Y este es muy importante y, de hecho, es el cuerpo sobre el que principalmente vamos a trabajar para obtener resultados muy rápidos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a continuar explicando el resto de cuerpos y luego entramos en lo que sería la formación que os proponemos, ¿vale? Entonces, después tenemos dos niveles por encima que están como duados, ¿no? Lo mismo que el cuerpo físico y el cuerpo vital o etérico o pránico están casi enganchados, pues tenemos dos niveles que están ahí solapados. En realidad todo es un continuo, ¿eh? Lo que pasa es que lo dividimos en distintas partes para hacerlo más comprensible. Tenemos los cuerpos astrales, ¿no? Está el astral inferior y el astral superior. Y estos cuerpos lo que son es de una naturaleza muy distinta, evidentemente, de una emanación energética más sutil y donde imperan las emociones, y también se les denomina cuerpos de deseo, porque realmente es de donde nace esa fuerza primordial que al final acaba moviéndolo todo, ¿no? Porque al final el deseo es como la energía motriz de todo. Una vez superamos estos dos niveles, tenemos dos niveles por encima, que son los niveles mentales, de los cuerpos mentales. Y estos niveles actúan ¿sobre qué? Sobre el intelecto, ¿vale? El intelecto es lo que los psicólogos y los psiquiatras se piensan que está aquí dentro. La mente, ¿no? Y la mente no está aquí dentro, ¿vale? La mente propiamente dicha está en esos niveles energéticos y lo que ocurre es que hay un aterrizaje de esas energías en el órgano principal del cuerpo humano, bueno, digamos el superior, mejor dicho, no el principal, porque todos son importantes, ¿vale? Pero de la misma forma que es arriba, es abajo, ¿vale? Entonces, igual que encontramos esos niveles energéticos y los mentales están arriba, pues evidentemente nuestro cerebro en el cuerpo también está en la parte de arriba para recibir energía de esos niveles, ¿no? Entonces, pues el cerebro es un traductor, es como el aparato telefónico, ¿no? Y en los niveles mentales, pues como digo, es donde funciona el intelecto. Y luego, al final, arriba, tenemos el plano espiritual, que luego hay otras corrientes que lo subdividen en distintos niveles, pero bueno, no entraremos en eso. Lo importante es entender que esa energía espiritual parte de la emanación primordial de cómo funciona la realidad, del código de origen, que os he hablado muchas veces de él, ¿vale? De hecho, hicimos un directo con Luis este martes, hablando del verdadero secreto de Egipto, y estuvimos hablando del código matemático de la creación. Así que, bueno, recomiendo que lo repaséis también, así como el directo de hace un mes de la mente que transforma la materia directamente, ¿no? La mente sobre la materia. Entonces, repito los niveles así a grosso modo, por si os habéis perdido. Nivel físico con cuerpo vital, ¿vale? Están como duados, enganchaditos. Después tenemos los planos astrales, que son los emocionales, planos mentales, que reverberan el intelecto, y por último los planos espirituales, que es de donde procede la energía, ¿vale? Entonces, lo que vamos a trabajar, ¿vale? Que es lo que luego me pregunta la gente, ¿no? Es a conseguir traer más energía del plano de arriba, del plano más espiritual, hacia abajo, y esto lo conseguiremos alineando los cuerpos sutiles, ¿eh? Esa es la clave. Entonces, cuando alineamos esos cuerpos sutiles, lo que ocurre es que esa energía desciende de forma mucho mejor, ¿no? De hecho, es como debería ser siempre. Lo que pasa que, bueno, pues cuando nacemos y somos pequeños, eso está alineado de forma natural, igual que ocurre con los animales o las plantas. Ellos están siempre en coherencia, pero a lo largo de nuestro andar en la sociedad humana, la familia, la escuela, las relaciones con amigos, diferentes situaciones que vivimos, etcétera, van distorsionando todo eso, ¿vale? Porque nadie nos enseña que eso existe, ¿no? De forma natural. Evidentemente que sabemos que tenemos emociones y que tenemos intelecto y tal, porque son componentes que las podemos sentir como algo propio desde que somos pequeños. Entendemos que eso existe, ¿no?
Lo que no nos han contado es que eso está reverberando en planos superiores. Y ahí está la clave del tema. Entonces, la historia es conseguir alinear bien esto. Y es donde yo siempre entran las preguntas y dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos, no? Pues el cómo lo hacemos, que yo decía, a ver, es que es algo complejo, es que no es algo sencillo, es que no lo puedo explicar en un directo solo porque da para mucho, ¿vale? Y requiere de prácticas, de aprender técnicas, pues eso, de practicar, de estar en ello, ¿vale? Entonces, pues bueno, hemos creado este curso que lo hemos denominado Crisálida. Como sabéis, la crisálida es aquella especie de capullo envolvente que hacen algunos insectos antes de pasar por el proceso de metamorfosis, ¿verdad? Ese proceso de la crisálida en que ellos se van hacia adentro para generar una transformación personal, ¿no? Y entonces es por eso que le hemos llamado formación crisálida, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿en qué consiste esta formación crisálida? Pues mirad, está compuesta de 4 módulos, ¿vale? O 4 etapas, llamadlo como queráis, no importa. Lo importante es entender que son 4 partes, ¿vale? Hay una parte que es preparatoria, en la cual vamos a generar las condiciones adecuadas para poder trabajar las 3 etapas posteriores o los 3 módulos posteriores. Y es fundamental, porque en esa etapa lo que vamos a hacer es, en este caso, bueno, ahora explicará Nadia la parte que ya trabaja, mira que tengo aquí la chuletilla. Entonces, lo que ahí está. Lo que vamos a hacer en esa primera práctica es prepararnos, como digo, para lo que va a venir después, ¿no? Entonces, una de las cosas principales que se va a hacer es preparar un espacio donde vamos a poder trabajar de la forma adecuada, porque ya sabéis que si estoy explicando que la fractalidad es un principio, es rector en el universo, claro, no es lo mismo ponerse a hacer prácticas o técnicas distintas en un lugar que esté desordenado o que tenga unas condiciones X, ¿no? En la cocina, por ejemplo, ¿no? Después de haber cenado, que está todo patas arriba, que tener un espacio donde las condiciones son las adecuadas y la reverberación que nosotros generamos ahí dentro y el propio espacio en nosotros amplifica esa práctica, ¿no? Después hay otro tema fundamental de ese primer módulo o etapa, ¿vale? Preparatoria, que es el tema de una limpieza energética básica, ¿no? ¿Por qué esto? Pues mirad, hay algo que es fundamental, muy, muy importante, que es que estos planos que os he explicado antes también tienen sus ecosistemas. ¿Vale? De la misma forma que en el plano físico existen ecosistemas, pues en los distintos planos también los hay. Y aunque ahora mismo, como adultos, la mayoría no somos capaces de ver eso, de ver las cosas que están en esos planos, en esos ecosistemas, de forma consciente. Algunos sí, algunas personas sí. Sí, efectivamente. Pero bueno, sobre todo los niños lo ven con mucha facilidad, ¿no? Luego, cuando nos hacemos adultos, los límites que nos impone todo a nuestro alrededor nos hace perder esa visión, ¿no? Pero bueno, digamos que esos ecosistemas, lo mismo que en el mundo físico, pues vemos claramente que existen polaridades, ¿no? En todo lo que hay, que ya sabéis que es un tema que comento también siempre, que está ahí, que está inmanente, que es uno de los mecanismos de funcionamiento básicos de la realidad. Pues en esos niveles también existen polaridades. ¿Y entonces qué pasa? Pues evidentemente pues existen polaridades, existen seres que están vibrando más en una polaridad o en otra, ¿vale? Entonces, los que están vibrando en una polaridad, digamos, como entenderíamos más, entre comillas, negativa, ya sabéis que no hay nada que sea chungo en realidad, porque todo está engranado una cosa con la otra, pero que en un momento dado pues podemos percibir que son cosas que nos perjudicarían de forma inmediata, ¿no? Aunque luego nos ayuden a avanzar. Entonces, esas entidades tienen una facilidad para acercarse a nosotros cuando empezamos con las prácticas espirituales, ¿vale? Cualquier tipo de práctica en la que nosotros estemos abriendo nuestra mente, nuestros planos superiores y nuestra emoción a una realidad mucho más amplia, digamos que es como un faro, ¿no? Que encendemos, es como un foco que se enciende y a partir de ahí, pues, digamos que pues, esas entidades se acercan, ¿vale? Se acercan, aunque en muchos casos ya están por ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, se genera una atracción mayor. Y entonces, pues bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer, como digo, en este módulo preparatorio es aprender a deshacernos en parte de esas energías, ¿vale? A limpiarnos un poco de lo que llevamos arrastrando. No solo de lo que venga de este tipo de entidades,
sino también de lo que nosotros arrastremos, de distorsiones que llevamos, ¿vale? Y entonces, pues está esa parte, digamos, de limpieza, ¿no? Limpieza y, por otro lado, preparación del entorno. Y luego, Nadia también tiene una parte en ese módulo preparatorio, mejor lo explicas tú, Nadia. Sí, que también en el fondo es de limpieza, pero más dedicada a nuestro cuerpo físico, ¿no? Del mismo modo que él está explicando muy bien que es importante pues tener una serie un orden, una limpieza y una serie de condiciones ideales en nuestro templo, en nuestro hogar, para que todo el proceso fluya adecuadamente, pues sucede lo mismo con nuestro cuerpo. En el fondo se trata de depurarnos, porque en el día a día, pues muchos de nosotros lo que sucede es que bueno, no nos alimentamos de forma adecuada, consumimos pues muchos alimentos precocinados, bollería, azúcares, toda una serie de alimentos que lo que hacen al final es generar toxicidad. Cuanto más limpio, más depurado está el cuerpo físico y cumple con una serie de condiciones que voy explicando en el curso, mucho más fácil es también pues equilibrar todo eso y estar más conectado, ¿no? Es muy importante también entender que en esta parte lo que vamos a hacer es un detox guiado, porque lo que queremos conseguir es que la sangre esté más oxigenada, fluya mejor, esté más revitalizada con electrolitos. Espera, cariño, explica una cosa que es importante, que es detox, porque a lo mejor hay gente que no se está viendo Ahora que es un Vale. Ahora lo explico. Entonces, bueno, importantísimo, ¿no? El detox lo que es al final es una depuración del cuerpo, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, pero al final consiste en seguir un método a través de la alimentación, en este caso, con unas pautas y una serie de patrones para conseguir limpiar pues, toda esa toxicidad que estaba explicando que en el día a día se acumula porque la mayoría pues, no nos alimentamos de forma tan sana como se debería, ¿no? Entonces, cosas que ensucian el organismo, pues todo lo que comentaba, todo lo que no sea un alimento real, que sea un alimento químico sintético, ¿vale? Porque los alimentos en sí también son química. Las emociones que también producen toxicidad, todo lo que sea pues miedos, ira, todas las emociones negativas influyen e impactan directamente en el hígado, que precisamente es un órgano que ayer comentábamos que está muy relacionado con los cuerpos astrales. Seguramente muchos de vosotros habréis escuchado que la ira se almacena en el hígado, ¿no? O que cuando estás siempre como enfadado, gruñón y demás es porque necesitas una limpieza hepática, ¿no? Pues con este detox lo que vamos a hacer también es limpiar el hígado para que todo fluya mejor, no solo a nivel fisiológico, sino también las emociones, ¿no? Es muy importante también porque tienen un impacto considerable a nivel físico. Entonces, en esa primera parte lo que vamos a hacer es una depuración que, para daros un poquito más información, la vamos a hacer guiada. En ella, pues, lo que vamos a hacer es, tenéis un ebook disponible y lo que vamos a hacer es seguir una serie de recetas con unos días de preparación previa al detox, con unas pautas y luego entrando ya directamente en lo que sería la limpieza del organismo, pues lo que decía, una serie de recetas muy limpias, eliminando ciertos alimentos de forma temporal, ¿eh? Ya lo he explicado antes que no soy partidaria de limitar demasiado la dieta, siempre y cuando sean alimentos reales. Pero bueno, esta parte es muy interesante porque creo que cuando realizas un detox la primera vez, notas un cambio espectacular. No solo a nivel de que ganas vitalidad, te sientes rejuvenecido y a nivel físico tiene muchos beneficios, sino que también tu mente se despeja y el hecho de limpiar el hígado también te estabiliza a nivel emocional. Dejan de suceder esos picos emocionales tan acentuados y de repente te sientes como más en calma, ¿no? Yo diría, para aportar mi granito de arena a lo que tú estás comentando, que es como que de repente sientes que brillas, ¿sabes? Es como si hubieras tenido un montón de mugre encima, energética, y de repente hay como un brillo que te permite despejar las nubes. Totalmente, esto es como cuando te duchas al final, Así es. pero por dentro. Así que esto es bastante interesante. Así que, bueno, en el ebook está todo súper detallado, desde la lista de la compra, todas las recetas que son bastante fáciles de hacer. También hay una sección que os ayuda a agilizar un poco para que no invirtáis tanto tiempo en la cocina.
hay consejos adicionales. Está planteado para que sea bastante asumible para cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, toma de conciencia porque hay muchos alimentos que intoxican mucho el cuerpo, ¿no? Y a nivel emocional, pues, por ejemplo, pues todo lo que sea carne, ¿no? Que proviene de animales, también bajan bastante la vibración, ¿no? Ayer pensaba precisamente, ¿no?, en las personas que han experimentado, que han sido receptoras de un trasplante de corazón. Muchas veces tienen y experimentan recuerdos de la persona, de quien era el corazón, ¿no? Porque al final nuestros tejidos, las células, de todo tiene memoria, en especial pues las personas, los seres vivos, ¿no? Todo es materia, como dice Adrián, pero lo que está vivo como entendemos en la realidad convencional, pues deja una huella importante, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando estamos consumiendo carne, bueno, pues es que muchos animales, o la mayoría de ellos, cuando no es carne ecológica, por ejemplo, viven en unas condiciones bastante poco amigables, ¿no? O bastante poco conscientes. Con lo cual, si es un animal que ha sufrido mucho estrés durante su vida, después esa carne la estamos ingiriendo, pues no solo tiene elevados niveles de cortisol y otras sustancias que a nivel químico no nos benefician, sino que también dejan una huella porque esas células tienen memoria y estamos recibiendo pues esos sentimientos, esas emociones de angustia, de estrés, de miedo. Así que muy importante durante esa semana eliminar, pues además de todas esas sustancias que os decía que intoxican, porque no son alimentos reales, ¿no? Sino que son alimentos químicos sintéticos, pues también la carne y el pescado por esta razón, ¿no? Luego podemos reintroducirlos poco a poco en nuestra rutina, pero bueno, os voy a dar muchas más pautas y más explicaciones en el curso, pero para que veáis por dónde va el tema. Está muy bien, es importante porque precisamente es una cosa que ha salido últimamente en los directos, ¿no? Que la gente pregunta, y incluso con Luis lo estuvimos hablando en algún directo hace poco, ¿no? Que el tema es que, como tú dices, no hay que realizar prácticas limitantes en general, pero sí que es importante en momentos puntuales hacer limpiezas completas, porque si no se hacen es extremadamente difícil llegar al punto donde realmente podamos tomar el control de nuestros cuerpos sutiles. Esto es un proceso necesario y es un proceso importante. Entonces, bueno, digamos que este sería el módulo, la etapa preparatoria de este curso, ¿no? Se me ha olvidado comentaros al principio, muy importante, que este curso está compuesto de distintos materiales, ¿vale? En realidad creo que hay algo así como 9 vídeos tocando distintas temáticas importantes. Luego hay 13 audios guiados y después tenemos documentación, como decía Nadia, pues el ebook explicando cómo tiene que ser el detox. Materiales de apoyo varios. Exacto, hay bastantes materiales de apoyo, ¿vale? Es importante porque al final a veces con un vídeo no basta, ¿vale? Necesitamos más cositas para ver cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Por eso os decía yo que con los directos no era suficiente, ¿vale? Porque pues luego, pues, por ejemplo, los audios guiados son audios en los que pues, están digamos, grabados con un tempo muy concreto, y luego incluso dentro pues hay una serie de prácticas, ¿no? De afirmaciones y de una serie de reflexiones que se pueden realizar mientras estás escuchando el audio, que tienen un valor muy importante para poder poner en marcha todo el engranaje de lo que estamos explicando, ¿vale? Entonces, una vez hemos hecho esta preparación necesaria en la etapa 0, que os puede llevar tranquilamente una semana con la calma, ¿vale? Es importante, pues, como digo, hacerlo bien, porque luego entraremos en la práctica, en el módulo 1, en la etapa 1, de una forma mucho más coherente, mucho más calmada, mucho más preparados para recibir lo que va a venir, ¿vale? El módulo o la etapa 1 es muy intenso porque tiene muchos aprendizajes. Hay varias técnicas, que ahora voy a explicar alguna cosa, varias técnicas, tanto de armonización emocional, energética y mental, como también de protección y de digamos, una técnica que, aparte de proteger, lo que hace es que te ayuda a absorber energía directamente de los niveles superiores hacia lo que es el cuerpo etérico, cuerpo vital que he comentado antes, o cuerpo pránico, que es muy importante, ¿no? Aprenderlo a recargar adecuadamente. Entonces, en este módulo 1 vamos a trabajar
la autoobservación y dónde ponemos el foco, ¿vale? Y también la protección. Este es un poco el tema, el hilo conductor de la primera etapa del curso, ¿no? Después de la preparatoria. Sí, perdona que te interrumpa, del mismo modo que vamos a aprender a absorber pues, energía con técnicas específicas, también lo vamos a hacer a través de la alimentación pránica, donde voy a profundizar en cómo debe ser nuestra alimentación del día a día y cómo incluso podemos identificar cuándo un alimento nos va a proporcionar prana o nos va a restar energía. Súper importante, veis que al final es que es multifactorial, es decir, no se puede trabajar desde un solo ámbito. Por cierto, si oís cacharrería, es que está nuestro bebé que tiene 1 año por ahí arriba con la canguro jugando y, bueno, ya sabéis, la está liando parda. Se oye reír, se oye cacharros y tal, pero bueno, forma parte del rollo familiar. Da un poco de alegría al directo. Sí, forma parte del curso también. Entonces, yo principalmente en ese módulo voy a hablar de 4 cosas importantes, ¿vale? La primera va a ser la enseñanza de la mente como instrumento de precisión. Tenemos que aprender, en este caso, cuando digo la mente, evidentemente estoy hablando de la mente reverberando en lo que es el cerebro, ¿vale? Que en este caso es el recurso, ¿no? Es el teléfono, como decía antes. Entonces hay que entender un poquito cómo se engrana eso, cómo funciona ese aterrizaje para comprender mejor cómo gestionarlo, ¿vale? Luego hay una técnica muy importante, que es la técnica de la revisión del día y mejora, que es una técnica que nos va a permitir cambiar nuestros cuerpos sutiles, los impactos emocionales y mentales que hemos sufrido durante el día, ya sean a nivel positivo o negativo. Me explico, ¿vale? Pensad que, y esto creo que lo he comentado otras veces, si tuviéramos que entender cómo funciona, digamos, el tema emocional, sabéis que va generando como una onda, ¿no? Estamos en picos arriba, en picos abajo y tal, y entonces a medida que vamos a ir trabajando en el curso, la idea es ir aplanando estas ondas, ¿no? Ir haciéndolo más cortito, de forma que la distorsión que produce el impacto emocional, ya sea positivo o negativo, se disminuya, ¿no? Porque tan malo es tener un día con una tristeza grande como estar viviendo una euforia descontrolada, ¿vale? Un sentimiento de euforia descontrolada también nos va a dejar absolutamente exhaustos, ¿vale? Nos va a reventar vivos, porque al final lo que está haciendo es, digamos, desde los planos astrales, consumir mucha energía. Esa energía que hemos dicho que está en el plano vital o plano pránico, ¿vale? Se la lleva por delante. Entonces, es muy importante aprender a gestionar eso, ¿no? Entonces, esta técnica de rememoración del día y mejora no solo nos va a permitir entender mejor qué es lo que está sucediendo, sino que vamos a ser capaces de transformarlo, ¿vale? Que es fundamental. Y es una técnica milenaria, no es una técnica que yo he inventado ahora. Pero es muy importante decirlo, porque al final pensad que todas las modernidades parten de las antigüedades, es decir, todo está inventado ya. El mindfulness que se habla hoy en día, que es un rollito muy cool, es algo que existe desde hace miles de años y es solo una de las prácticas que se utilizan, por ejemplo, en lo que es el yoga mental, ¿no? Que viene del Oriente, o, por ejemplo, que vienen de otros lugares como podría ser pues, las culturas precolombinas, etcétera, etcétera. Cada uno lo llama a su manera y lo interpreta a su manera, ¿no? Lo que está claro es que, como digo, al final todo lo que nos está vendiendo la modernidad son formas de trabajo que ya existían, ¿no? Y entonces, quizás lo interesante, ¿no? En vez de estar aprendiendo las cosas súper nuevas, pues es intentar informarse de cómo hace miles de años que lo han estado trabajando y mejorando, ¿no? Y es por ello que estamos introduciendo estas prácticas, ¿no? Porque son prácticas, como digo, que tienen miles de años de recorrido y, por lo tanto, están muy bien contextualizadas, ¿no? Para mejorar todo esto. Están muy bien contrastadas. Entonces, después de esta técnica de revisión del día y mejora, hay otra técnica que es para mí fundamental, que es una técnica que utilizo todos los días y que es una técnica que no solo protege, sino que además, como digo, nos permite absorber energía de los planos superiores y llevarla directamente al plano etérico, con lo que vamos a notar un push energético potentillo cuando empecemos a practicarla, ¿vale? Es una técnica que lleva, nada, 10 minutos al día
le llamo la técnica del pentagrama y, bueno, está muy bien explicada También es una técnica que es milenaria, ¿vale? No es una técnica que me he inventado yo tampoco. Ya sabéis que hablo mucho del pentagrama, etcétera, etcétera, porque es potente la figura y demás, y que es una de las figuras que más se utilizaba, por ejemplo, dentro de lo que es el culto pitagórico, ¿no? Los seguidores de Pitágoras y demás, la escuela pitagórica. Pero es que luego, además, dentro de lo que son las prácticas pues de los cuerpos sutiles, ¿no? De la armonización de los cuerpos sutiles es súper importante, ¿vale? Como digo, como protección y después como para poder conseguir energía de ella, ¿no? Y ahora te paso la palabra a Nadia para que expliques un poquito qué es lo que vas a explicar en esa etapa, en ese módulo 1. Pues básicamente lo que introducía al principio, ¿no? La alimentación pránica va a ser pues lo que recae sobre mí, pues la principal materia, explicar pues en qué consiste, qué es, por qué nos beneficia, cómo podemos aplicarla en nuestro día a día, cómo podemos identificar los alimentos que nos están ayudando a ganar energía o a restar energía. Y luego también hay otro vídeo en el que hablo sobre plantas protectoras y aceites esenciales, porque como tú muy bien decías, todo lo que es ancestral o milenario, es cierto que me está liando el bebé, me está desconcentrando, está ahí con los cacharros. Pero cómo mola, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues lo que decía, que al final las plantas es algo que han estado ahí desde siempre, ¿no? Y de hecho todos los principios activos se extraen de las mismas. Tienen un poder no solo a nivel de fitoquímicos, sino también a nivel energético muy importante. Entonces, en este audio-vídeo os explico pues, cómo podemos introducirlas en nuestro día a día de forma sencilla, de distintas maneras, para beneficiarnos pues, no solo de sus nutrientes, sino también de su potencial energético a nivel de limpieza, de protección y de todo lo que conlleva, ¿no? Incluso pues hay un ebook también en esta sección donde hay distintas recetas pues, para proteger la casa, para protegernos a nosotros, para limpiar, para diferentes objetivos. Pero es muy interesante, ¿no? Yo combino las plantas con los aceites esenciales, como decía, que para mí es una combinación ganadora, y la verdad es que si lo utilizas en el día a día se nota muchísimo porque tienen un efecto en todos los cuerpos muy, muy interesante. Así es. Y esperad que os voy a decir una cosa, ¿vale? Porque ya sabéis que últimamente los directos que hacemos, Luis, se caracterizan por soltar bombas. Y hoy también tenemos una bomba que soltar al final, que yo creo que nadie se lo espera y va a ser algo impactante. Así que esperaos hasta el final porque vamos a contar algo que está relacionado no solo con el curso, sino con lo que he estado contando estos últimos directos, que es muy importante. Y que cuando lo escuchéis, yo creo que algunos van a entrar en shock, seguramente, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, es algo que se ha dado de forma natural, pero, en fin, eso para el final, ¿vale? Entonces, ya os hemos explicado un poquito lo que es la etapa primera, ese primer módulo, que, como hemos dicho, es autoobservación, protección, y ya estamos entrando en ese punto de inicio de armonización, ¿vale? De los cuerpos a través de distintos niveles. Entonces, en el nivel 2, cuando ya hemos preparado un poco todo el contexto y hemos empezado a protegernos y a armonizarnos de base y empezamos a hacer prácticas ya que nos están ayudando a avanzar, vamos a entrar en la tarea de picar piedra dura, ¿vale? Porque el módulo 2 es el de trabajar las emociones. Entonces, bueno, ya sabéis que para los que nos escucháis todas las semanas lo sabéis, pero bueno, si no, os lo vuelvo a comentar. Yo, aparte de ser experto en todo el tema de, digamos, de las prácticas herméticas y del hermetismo, el simbolismo, las matemáticas de las civilizaciones antiguas, etcétera, y las matemáticas del código de la creación, también soy psicólogo, soy licenciado en psicología. Entonces, pues bueno, hay prácticas, hay cositas que están ahí dentro del curso que también parten de mi experticia como psicólogo, ¿vale? Así que, bueno, es una combinación chula lo que hay porque, como digo, pues bueno, parte de una mezcla, de una integración entre lo que es la psicología moderna, entre lo que son las prácticas herméticas milenarias y luego pues todo el tema evidentemente de alimentación y armonización a través de, como decía Nadia, ¿no? De la fitoterapia, de la aromaterapia
y otras cosas que os explicará luego que están en estos módulos que vamos a ir comentando ahora, ¿no? Entonces, el módulo 2 es un módulo potente, ¿vale? Potente porque vamos a trabajar las emociones y las emociones nunca son un trabajo sencillo, ¿vale? Bueno, es un trabajo de por vida, creo. Sí, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa que, bueno, en este módulo digamos que introducimos algunos elementos que os van a ayudar, como en todos los módulos, trabajándolo de forma recurrente a llegar a cotas de mejora personal que no os podéis ni llegar a imaginar ahora mismo, ya os lo digo. Y lo comento porque nosotros evidentemente lo estamos hablando desde la práctica, es decir, son cosas que llevamos practicando desde hace años y hemos notado cambios muy potentes en nosotros. Entonces, y luego está relacionado con lo de la bomba del final que voy a comentar, ¿vale? Pero bueno, no me lo salto. Vamos al tema de, veis, estoy echando el ojillo ahí porque hemos hecho tantas cosas que al final ya ni te acuerdas de todos los pequeños detalles, ¿no? Por un lado, vamos a hacer un trabajo de la deconstrucción de la culpa, ¿vale? Este es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos ya sabéis que el tema de la culpa es algo que se aprende a nivel social. Y yo digo que la culpa es como el dedo que señala, ¿vale? Se aprende a señalar muy rápido desde que somos pequeños. O sea, una de las cosas que se aprende a hacer antes, ¿no? ¿Quién la ha liado? Todo el mundo señalando de un lado para otro, ¿no? ¿A quién se le ha caído? ¿A quién se le han caído las cosas? ¿Quién ha roto aquello? ¡Pum! Señal. ¿Ha sido aquel? No, ha sido el otro. La culpa, ¿no? Luego la peor no es esa, porque, bueno, esa te la pasan, es el marroncito que te cae encima, pero la culpa más dura de gestionar es la que se echa uno encima, ¿no? Cuando uno se señala a sí mismo, ¿no? Como decía Nadia, hace así, dice, no, lo he hecho yo, ¿no? Saca el látigo y empieza a pegar, ¡plasca! ¡Pum! ¡Plas! ¿no? Hay quien lo pulen a nivel físico, ¿no? De la Semana Santa, que salen las procesiones, se van latigando y cogen cruces gigantes y las arrastran por la calle y cosas de este estilo, ¿no? Se lamentan y cosas varias. Pero bueno, que al final no hace falta todo eso. Es decir, mirad, existe un tema que es muy importante, que es, como digo, entender qué es la culpa, de dónde viene y cómo se puede gestionar, ¿vale? Y en esa parte del módulo, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a entender bien lo que es la culpa y vamos a entender el por qué no tiene sentido y cómo deshacernos de ella, ¿vale? Es súper importante. Entonces, otra de las cosas potentes que se va a trabajar en este módulo es la importancia de la respiración, ¿vale? Ya sabéis que esto es algo que se habla prácticamente en cualquier curso donde haya práctica espiritual o práctica de trabajo de los cuerpos sutiles, y es súper importante porque en realidad pensad que cuando hablamos de los elementos, ¿vale? Sabéis que la respiración, pues estamos hablando del elemento aire, están asociados a distintas naturalezas dentro de lo que son los cuerpos sutiles. Pues el elemento aire se asocia directamente al espíritu, ¿vale? Y esto es muy importante. Y esto ocurre porque cuando estamos respirando, en realidad estamos, si lo hacemos de la forma adecuada, estamos recargando directamente el cuerpo vital, el cuerpo pránico, ese cuerpo etérico que he dicho al principio que está casi enganchado al cuerpo físico, que es el que nos dota de energía real, que baja la energía directamente desde el plano espiritual, ¿vale? Entonces, es súper importante porque además la práctica de la respiración correcta ayuda también a alinear los cuerpos emocionales y mentales. Entonces, la técnica que vamos a enseñar es una técnica que llevo practicando desde hace bastantes años y que es una técnica muy sencilla, ¿vale? No es una técnica súper compleja como, por ejemplo, puede haber en las prácticas del yoga, etcétera. Es una técnica, como digo, simple, pero muy potente, ¿vale? Funciona muy bien, además en la medida en que se domina esa respiración. Así es importante que hagas este apunte porque muchas personas a lo mejor se preguntan si este curso es apto para personas que no tengan ni idea de nada. Claro. Y realmente las herramientas que ofrecemos son muy potentes, como dice él, pero son fáciles de implementar y asumibles para todo el mundo. Así es. Perdona que te haya interrumpido, pero es que es importante hacer. Sí, es importante, muy importante el apunte. Nosotros, fijaros, como todos supongo, llevamos una vida súper ajetreada. Entonces, estáis escuchando el cacharreo del niño arriba y es porque, en realidad, en el día a día es que no tenemos tiempo prácticamente de nada, pero sí tenemos tiempo para hacer estas cosas. Y es así porque son prácticas que son simples, son sencillas, pero, como digo, son muy poderosas, ¿no? Como estaba comentando Nadia ahora mismo. Entonces, implementarlas
no nos va a llevar un excesivo tiempo. Al principio sí que va a llevar un poco más porque hay que aprender a automatizarlo y hay que aprender a gestionarlo correctamente y una serie de mecanismos que vais a aprender dentro del curso, ¿no? Pero que realmente son técnicas que vais a poder llevar en vuestro día a día, aunque tengáis poco tiempo, y eso es muy importante. Entonces, otra cosa muy importante que vamos a aprender en este segundo módulo es las bases de la alineación entre la emoción y la mente, ¿vale? Porque hay unos mecanismos sutiles, y ya no estoy hablando directamente de psicología, sino ahí hay una mezcla en ese, creo que lo he hecho, si es un audio, hay una mezcla entre lo que es psicología convencional y lo que es, digamos, el conocimiento hermético, la práctica mística, el trabajo con los cuerpos energéticos, ¿vale? Entonces, hay un par de detalles sutiles muy importantes, es un mecanismo que, si se entiende, nos va a permitir armonizar mente y emoción de forma mucho, mucho más potente de lo que hemos hecho nunca, ¿vale? Entonces, es como todo, ¿no? Al final, cuando uno comprende algo, es cuando realmente puede empezar a actuar sobre ello, ¿no? A veces, fijaros que en nuestro día a día nos suceden cosas, ¿no? Nos sentimos mal y a veces te preguntan, oye, ¿tú por qué estás mal? No lo sé, me acabo de encontrar bien, pero no lo tengo claro, no sé qué es lo que me está pasando, ¿no? Y entonces luego cuando te pones a reflexionar, pues piensas, bueno, me pasó aquello, esta emoción es la que siento, a nivel mental pues no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces, digamos que este punto viene a ayudarnos a hacer el enlace de cómo se produce ese clic entre emoción y mente, cómo se engrana y cómo podemos desengranarlo, es decir, cómo podemos aprender a desactivar ciertos procesos automáticos y al mismo tiempo a programarnos nosotros mismos con ciertos procesos automáticos, ¿no? Entre, digamos, la alineación entre emoción y mente. Y después, ya en último lugar, hay una práctica, que bueno, yo he puesto técnica, pero es una práctica en realidad, que es una técnica de registro, que es muy importante, que tiene que ver con las situaciones que nos van sucediendo en nuestro día a día, que le he llamado técnica de registro emocional, que es una técnica que he desarrollado yo personalmente, pero que está influenciada evidentemente por todo mi bagaje a nivel pues de psicólogo, ¿no? De psicológico. Y entonces es una práctica que nos va a ayudar a desmenuzar los detalles de esas situaciones que nos han producido algún tipo de angustia o conflicto, ¿vale? Como digo, porque al final cuando uno hace la disección del tema es cuando después puede trabajar de forma más detallada. Entonces, esta técnica de registro, esta forma de registrar estos eventos, después nos va a permitir trabajarlo muy bien con lo que ya hemos aprendido en el módulo 1, en la etapa 1, que es esa técnica de rememoración y mejora del día. Entonces, cuando aprendemos a gestionarlo bien, en conjunto, es una herramienta de trabajo potentísima, ¿vale? Además, luego os comento que llegaremos, pero en el módulo 3 está una técnica mejorada de esa técnica de rememoración del día, que es la técnica de rememoración del pasado, que también se puede utilizar en conjunción con esto que aprendemos en el módulo 2, que es ese registro emocional, ¿vale? Entonces, como digo, es un instrumento muy potente que, bien trabajado y engranado con las otras técnicas, nos va a clarificar muchas cosas de por qué suceden ciertas situaciones en nuestra vida de forma repetida y qué mecanismos hay detrás de esos sucesos, ¿vale? Que es la clave del tema, del meollo. Bien aplicado te transforma la vida profundamente. Totalmente, totalmente. Y ahora, Nadia, tú acabas de explicar un poquito qué es lo que tienes en ese módulo, porque también está muy bien. Sí, es que además este módulo, como precisamente consiste o se trata de las emociones y de trabajarlas, lo que yo he pretendido en esta sección es ayudar a las personas a potenciar pues, una relación sana con la comida, porque es cierto que lo que sucede en el día a día es que queremos comer sano, que queremos comer bien, pero lo hacemos de forma compulsiva, entonces recurrimos pues, a toda una serie de alimentos que no nos benefician, nos damos atracones, recurrimos a los dulces porque tenemos antojos y todo eso tiene una raíz emocional profunda
si en el día a día no la tenemos en cuenta, pues es muy difícil lograr objetivos duraderos. Entonces, lo que yo he pretendido en este módulo es, primero, tomar conciencia, ayudar a tomar conciencia de cuando estamos alimentándonos de forma compulsiva, ¿no? Identificar pues, esos momentos en los que estamos comiendo de forma inconsciente para pues, saciar otros temas emocionales más que nuestro estómago. Y luego pues dar una serie de pautas y consejos para que esto no suceda, para ir consiguiendo que poco a poco esta conducta compulsiva, como decía, o de forma inconsciente vaya desapareciendo y vayamos empezando a comer desde el amor, desde una relación sana con nosotros mismos, desde la conciencia y dejar de lado pues todos esos alimentos que no nos benefician y que lo único que están haciendo es alimentar ese bucle, ¿no? Así que, bueno, me centro mucho en esto. Y después también, no lo he explicado antes, pero también decir que encontraréis en casi todos los módulos pues meditaciones que os van a ayudar pues a trabajar todo esto que voy explicando. En este caso, pues evidentemente va a ser una meditación que nos va a ayudar a liberarnos pues, de esa culpa, ¿no? Porque además de comer mal, si luego, como dice él, nos fustigamos y nos dañamos en ese sentimiento de culpa, pues todavía es mucho peor, ¿no? Porque estamos volviendo a alimentar ese bucle. Nos sentimos mal y volvemos a comer mal y nos sentimos peor por haber comido mal, pues ahora, bueno, y seguimos así en ese loop del que es muy difícil escapar. Entonces, pues es una gran herramienta también esta meditación para ayudarnos a vivir, pues como decía, desde una relación sana, de amor, de confianza, de autoestima, y pues dejar de hacerlo desde mirarnos al espejo con ojos de crítica, de prejuicios, de juzgar. Así que, bueno, va a ser muy bonita. Así es. Y bueno, ya he explicado la segunda etapa, que como he dicho es la de trabajo emocional fuerte. Llegamos a la tercera etapa, que ya es la de culminación, es el clímax, ¿no? Que es la etapa que decimos que es la de armonización. Podríamos decir también la de esplendor energético, porque realmente lo que vamos a hacer es, después de todo lo que hemos trabajado en las etapas previas, vamos ya a la maestría de todo eso. Y en realidad, por ejemplo, de lo que yo personalmente toco, hay dos técnicas que son técnicas que ya hemos aprendido concretamente en el módulo primero, pero son, digamos, unas mejoras potentes, bastante importantes, que solo se pueden abordar en el momento en que hemos estado practicando repetidamente la técnica más sencilla, ¿no? Más simple. Entonces, en este caso, pues hay una técnica de la rememoración del pasado, como he dicho, y esto es muy importante que se haga cuando toca, ¿vale? Yo lo digo también en el curso, está súper bien explicado y está muy bien remarcado, y lo digo ¿por qué? Porque si hemos tenido éxito en la técnica de rememoración y mejora del día y hemos sido capaces de ir transformando digamos, nuestros cuerpos sutiles, pues cambiando esas experiencias que hemos tenido, sumergirse en todo eso en el pasado, la verdad es que es mucho más potente, mucho más profundo, porque en realidad estamos hablando de situaciones que se han producido hace más tiempo y entonces digamos que hay una adherencia en nuestros cuerpos sutiles de la distorsión energética que se haya podido producir que lleva reverberando mucho más tiempo. Entonces, liberar eso no es tarea fácil, ¿vale? Entonces, se tiene que hacer bien hecho y se tiene que preparar uno adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, la recompensa de eso es muy potente también, porque cuando lo hacemos con la técnica de rememoración del día vamos a recuperar energía, evidentemente, y vamos a liberarnos de cargas mentales y emocionales, pero además cuando lo hacemos con la técnica de rememoración del pasado y realmente somos capaces de transformar ese evento crítico de nuestra vida, podemos llamar incluso trauma, ¿no? Porque cuando nos vamos al pasado a revisar algo es porque ha sido algo que nos ha marcado muchísimo, y somos capaces de hacerlo de forma efectiva, se van a producir efectos muy potentes, ¿vale? Vamos a notar un incremento de energía grande. O sea, es como si de repente te quitaras una losa de encima y sientes que recuperas energía y te sientes más vital. O sea, es una sensación directa, ¿no? Real, la palpas, la sientes. Entonces, por lo tanto, está la advertencia de no practicar esa técnica sin haber pasado por los módulos iniciales, pero la potencia que tiene la técnica en sí misma, ¿no? Luego hay una técnica
del pentagrama mejorada o avanzada, en la cual no solo pues, vamos a aprender a practicarla en casa, sino que lo vamos a hacer en distintos tipos de escenario y lo vamos a aprender a automatizar y a ampliar, ¿vale? Es una práctica muy mejorada que nos va a permitir pues, protegernos en situaciones determinadas que pueda haber un ataque, digamos, psíquico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O emocional. Nos podemos encontrar en alguna situación donde, por ejemplo, haya pues, alguien que se encare con nosotros, se enoje o sencillamente tengamos a alguien cerca que notamos que tiene una energía muy física, muy básica, muy de bajo nivel vibratorio, que nos está afectando mucho, ¿no? Es brutal el resultado. Nosotros lo vivimos en el día a día en algunas situaciones y es que cuando lo aplicas realmente es impactante, es muy impactante. Sí, sobre todo, mira, nos ha pasado a veces con personas, por ejemplo, que lo ves claramente que tienen, como decíamos antes, esos ecosistemas, ¿no? Que se nota claramente que tienen algún tipo de energía, ¿no? De ser que está adherido a ellos y está produciendo unos efectos bastante importantes, ¿no? Por esa persona. Pues la ves claramente que en su mirada, en su forma de ser, en la energía que emite, lo estás notando que hay algo ahí que rechina muchísimo. Que te está incluso agrediendo. Sí, y entonces cuando tú aprendes a utilizar bien esta técnica, es que esta persona gira la cara, no puede mirarte directamente. O sea, tal cual. Es tan potente que desvían la mirada. Es que no es la persona, es lo que efectivamente, está... lo que está arriba es exactamente. lo que obliga a la persona a desviar la mirada, porque hay un vínculo fuerte entre ellos y entonces en el momento en que ese ser detecta lo que tú estás haciendo, automáticamente se gira. O sea, gira la cara porque no puede. O se aleja o... Sí, o se marcha. Siempre hay una reacción. Es que lo hemos visto pero muchas veces. Además es instantánea, no es una reacción que tarde un minuto. O sea, tal como lo practicas, directamente se produce al segundo. Entonces, es algo muy potente. Entonces, como digo, en este caso no existe la advertencia del módulo, o sea, de lo de la técnica de la rememoración del pasado, pero sí que existe una advertencia en este caso en cuanto a, digamos, capacidad de hacerlo bien, ¿no? Que si queremos realmente adquirir una buena potencia en esta técnica, hay que practicar bien primero la etapa primera, del módulo primero. Sí. Y finalmente, en este último módulo, perdonad que lo pongo aquí, vamos a ver, hay otra cosa que os voy a explicar, que es algo que llevamos haciendo desde hace años en casa, y que es muy importante, ¿vale? Supongo que habréis oído hablar de la estructuración del agua y yo en concreto os voy a hablar de cómo en casa lo estructuramos, ¿vale? ¿Cuál es la técnica que utilizamos? Y os puedo decir que es muy potente también porque está basada en el conocimiento matemático geométrico que yo tengo, pero también en el conocimiento de otra gente, ¿no? Que se mueve en este sector y que bueno, que al final pues he ido refinando la práctica, que es algo que podéis hacer en casa de forma simple, esa es la gracia que tiene, que os explico cómo hacerlo sin demasiado coste económico, o sea, básicamente con 4 duros podéis hacerlo, ¿vale? Muy fácilmente en casa y que vais a notar unos cambios bastante importantes, porque al final esa agua estructurada, con el método que os voy a explicar, que le he llamado el agua de la vida, lo que va a hacer es capturar esa energía vital de planos superiores y cuando estéis bebiendo el agua, vais a estar bebiendo agua cargada con prana directamente, con energía vital. Y se nota muchísimo. Y no solo se nota cuando lo bebes, porque va adquiriendo como una especie de suavidad, de ligereza, que llega a un punto... Cambia la estructura del agua totalmente. Totalmente. En que parece que la boca te la absorbe, o sea, es una sensación increíble. O sea, que hay un punto en que si la dejas cargar mucho, llegas hasta notar la energía. O sea, es decir, yo ayer me bebí un vaso y se lo decía a nadie. Digo, hemos conseguido refinarlo tanto que llegó un punto en que me lo estaba bebiendo, estaba notando como el agua bajaba, o sea, como un subidón energético. Como una especie de carga eléctrica, sí, ¿no? Que se percibe en el agua. Sí. Exacto. Entonces, esto es importante porque al final es una forma de estar recargándonos a nivel energético de forma natural y sencilla, muy simple. Bueno, y ¿no? con el alimento más importante que tenemos, que es el agua, que no lo he dicho, pero al final es el nutriente número 1, súper importante también. Exacto. Y bueno, y aquí tú, Nadia, explica un poquito la parte del módulo 3 que luego vamos a soltar el bombazo. Ay, que lo estáis deseando. Bueno, pues en este último módulo lo que voy a hacer es explicaros un poquito
cómo alinear los chakras, ¿no? Ya sabéis que hay distintos chakras, ¿no? Alineados pues más o menos de forma vertical, digamos a lo largo de nuestra espina dorsal. Y estos chakras, lo que sucede también es que nos conectan con los otros cuerpos y que se desequilibran cuando estamos expuestos en nuestro día a día pues, a todo lo que explicamos al principio, ¿no? A distintas emociones, al estrés, a bueno, la contaminación, a bueno, todos los factores que nos puedan alterar en cierta medida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con una herramienta súper útil, que es el péndulo, para alinearlos uno por uno, de forma que, primero lo que vamos a aprender, mejor dicho, más que alinearlos, es a detectar dónde está el desequilibrio, ¿no? Porque el péndulo lo que nos va a permitir es, nos va a dar una información específica del estado en el que se encuentra cada uno de ellos. Y después lo que vamos a aprender es cómo trabajar el péndulo para conseguir alinearlos. Importante también decir que es una técnica que podemos utilizar nosotros mismos, porque normalmente lo que se suele hacer es acudir a un radiestesista o a un experto que trabaje con el péndulo para que nos los alinee, porque necesitamos como otra persona para trabajarlo. Pero también os facilito una forma, una técnica con la que vamos a poder hacerlo nosotros mismos, con lo cual es mucho más fácil, ¿no? Y está todo explicado paso por paso. Permíteme que haga un apunte, Nadia, porque cuando has hablado de los chakras, yo antes cuando estaba explicando lo de los cuerpos sutiles no he explicado lo que son. Y es importante entenderlo, ¿no? Mirad, los chakras son una manifestación, son un nexo energético manifestado de los distintos cuerpos sutiles. Entonces, los chakras se encuentran en el cuerpo, en este cuerpo etérico vital que hemos comentado antes, o cuerpo pránico, es donde se encuentran, que es donde realmente están confluyendo la energía de los distintos planos o cuerpos sutiles, ¿no? Y entonces, aparte de los chakras, hay toda una red de puntos que es inmensa, que se llama, bueno, que son, digamos, subcentros energéticos, que son los nadis, que están distribuidos por todo el cuerpo y que, bueno, pues que están funcionando en conjunción con los chakras, ¿no? Así que cuando nadie está hablando de trabajar un chakra u otro chakra, en realidad está influyendo directamente sobre el cuerpo energético en cuestión, el del nivel que toca. Exacto. Porque de la misma forma que os he comentado antes, que los planos mentales estaban reverberando en el cerebro, ¿no? Por esa máxima hermética que dice como es arriba es abajo, pues que como es abajo es arriba también. Y entonces, evidentemente, pues existe este reflejo, ¿no? De los chakras, que en realidad, pues aquellos que alguna vez os han hecho acupuntura o han hecho, por ejemplo, han hecho reflexología o demás, es porque también las distintas partes del cuerpo reflejan en distintos lugares, ¿no? O sea que en el fondo, como veis, todo es fractal, es decir, que todo está conectado. Sí. Y lo importante es tener conciencia de cuáles son los mecanismos principales que operan dentro de estas conexiones. Porque cuando somos conscientes de ello y los trabajamos de forma adecuada, vamos a conseguir una mejora en nuestro nivel de vida, en nuestro bienestar espectacular. Y no solo eso, sino que vamos a conseguir atraer a nuestra vida las cosas que realmente queremos atraer. Y ahora voy a entrar en la introducción de lo que va a ser la bomba, ¿vale? El otro día explicaba en el directo de La mente sobre la materia que ha habido una investigación durante 28 años en la Universidad de Princeton, en el departamento de ingeniería. Había un laboratorio que era el laboratorio de, creo que le llamaban algo así como de anomalías, sí, más o menos, en el cual estuvieron investigando, porque como son ingenieros, pues evidentemente querían saber si la mente humana podía influir sobre los aparatos electrónicos, ¿no? Y entonces estuvieron 28 años haciendo toda una serie de experimentos con distintos aparatos que generaban un comportamiento aleatorio para ver si las personas que estaban allí realizando los experimentos eran capaces de desviar significativamente, pensad que estoy hablando en términos estadísticos, o sea, científicos, entre comillas, ¿vale?, la probabilidad de que sucedan unos eventos u otros, ¿no? Y entonces, pues bueno, dentro de todo eso, que yo os invito a que veáis el vídeo de La mente sobre la materia, porque está muy bien explicado, muy completito, fueron desarrollando distintos dispositivos para generar esa aleatoriedad. En concreto, el último que desarrollaron fue uno que trabajaba desde una aleatoriedad de fenómeno cuántico, es decir, es un dispositivo que genera aleatoriedad cuántica y
ese dispositivo lo que te permite es ver, como digo, si eres capaz de desviar significativamente a nivel estadístico el comportamiento de la máquina, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ellos lo que utilizaban era como unos programas, ¿no? El más simple, es el clásico que han utilizado siempre, que se ve una línea en el centro y se ven, digamos, como una forma de campana, y entonces se producen 200 ensayos por segundo, como si estuviéramos lanzando una moneda, cara o cruz, y evidentemente pues lo que ocurre es que esa línea del centro se va dibujando como un gráfico que se dispara alrededor de esa línea central, ¿no? Lo que ocurre, lo que observaron es que cuando las personas estaban concentrándose en una intención concreta, por ejemplo, en ir hacia arriba o hacia abajo, las probabilidades de que el suceso ocurriera se desviaban de forma significativa. Es decir, que de repente pues las líneas, esa especie de gráfico en sierra, si tú piensas que tienes que ir para arriba, es un comportamiento preelegido antes de comenzar el ensayo, resulta que efectivamente se va desviando, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando pasa para abajo. Entonces, esto lo observaron durante 28 años con cientos de participantes y con miles y miles de horas de datos, o sea, es una cosa exageradísima, ¿no? En el fondo es como jugar a hacer cara o cruz, ¿no? Y ver si al final consigo que salgan, por ejemplo, más caras que cruces. Pero claro, es como súper tedioso porque para conseguir un dato que realmente sea, entre comillas, científicamente significativo, pues habría que hacer miles de ensayos, ¿no? Y eso es, lanzar la moneda 1000 veces es un rollo, ¿no? Y ya no digamos 10.000 veces o 100.000 o 5 millones de veces. Entonces, este aparato es lo que te permite, pues eso, realizar millones de ensayos en muy poco tiempo, ¿vale? En un minuto, por ejemplo, y poder ver si dentro de ese millón de ensayos tú has sido capaz de desviar la probabilidad de lo que ha sucedido. Y entonces, bueno, la conclusión a la que llegaron es que efectivamente la mente es capaz de influir sobre la materia, ¿no? Y evidentemente sobre el comportamiento de distintos aparatos, ¿no? Pues bueno, resulta que la feliz casualidad es que nosotros tenemos uno de esos aparatitos en casa y hemos estado practicando con él estos años, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando uno practica con este aparato? Pues lo que ocurre es que lo que en realidad estamos haciendo es aprender a gestionar esa conectividad entre los distintos cuerpos, ¿vale? Porque ocurren muchos procesos internos cuando estás realizando esa práctica, porque de repente te das cuenta de que estás llevando la intención, ese gráfico que va apareciendo, ¿no? 200 ensayos por segundo, lo estás consiguiendo llevar hacia donde tú quieres, por ejemplo, hacia arriba, y de repente piensas, ay, a ver si se me va a ir para abajo, y de repente sientes esa emoción, ese pensamiento hace ¡zop! Y se va para abajo de golpe. O sea que está muy bien porque realmente ves la respuesta instantánea a tu pensamiento y tu emoción, ¿vale? Sí, sí. Entonces, se da una serie de procesos que ya explicaremos, ¿vale? Porque la idea es... hay que conectar. Nos quedamos sin batería. Disculpad que se muere el portátil. A ver, ya está. Hay que aprender a... Ya está, ¿no? Sí, perfecto. Lo que hay que aprender es a gestionar eso, ¿vale? Porque en la medida que podamos gestionar eso, realmente estamos aprendiendo a alinear nuestros cuerpos sutiles para conseguir que en la realidad física lleguen cosas concretas. Sí, sí. ¿Vale? Y esto os podemos asegurar que lo hemos experimentado de forma súper patente a veces, o sea, con cosas tan bestias. Alucinante. Que parece que estás viviendo un sueño, una película, porque dices, no puede ser, o sea, lo que ha sucedido. Sí. Y ahora viene la bomba, ¿no? Ahora viene la bomba porque os voy a contar lo que ha pasado hace un tiempo, de un tiempo para aquí, hace un par de años. Y es que yo, bueno, después de estar practicando todas estas cosas, evidentemente, pues, todas estas prácticas espirituales que os hemos comentado, cambios de alimentación, etcétera, 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 y también practicar con este aparatito, ¿vale? Lo que resulta que pasó es que, bueno, pues un día pensé, bueno, pues si yo consigo hacer esto con la pantalla, ¿no? Con el programita este, con el aparato de aleatoriedad cuántica, ¿por qué no voy a ser capaz de poder transformar cosas, o sea, de mover realmente objetos con la mente, ¿no? De poder mover cosas físicas, porque en realidad, a ver, no es que lo muevas con la mente, ahora voy a explicar cómo funciona, ¿vale? Lo que ocurre es que lo que estás haciendo es proyectar el cuerpo etérico, ese cuerpo vital, ese cuerpo pránico,
que está casi enganchado al cuerpo físico, ¿vale? Que lo que hace es, digamos que lo que hace es proyectar esa energía para poder impulsar o atraer esos objetos. Entonces, pues bueno, pues se me ocurrió que podía probar a ver qué ocurría, ¿no? Sé que hay testimonios de gente que lo hace en distintos lugares del mundo y la mayoría normalmente tardan meses en poder conseguir algún resultado. Pues bueno, yo os puedo decir que el tercer día conseguí mover el objeto, ¿vale? Lo conseguí mover de forma bastante notable. Y entonces, bueno, desde entonces hasta ahora he seguido con estas prácticas. Lo interesante de esto es que básicamente con este curso y luego con esas prácticas, porque os proponemos hacer algunas mentorías, podéis hacer el curso por separado, pero la idea buena sería hacer el curso con 3 horas de mentoría que os hemos propuesto como un pack básico, ¿vale? Eso lo tenéis en Aulas Pandora. Realmente, a la larga vosotros seáis capaces de hacer estas cosas también, que no son cosas que vayamos a conseguir para luego, digamos, estar todo el día dedicándonos a hacer esas cositas, sino que en realidad lo importante de eso, y es donde está el mensaje, es que cuando somos capaces de ver que algo así sucede, que uno es capaz de mover un objeto con sus cuerpos sutiles, sin tocarlo con su cuerpo físico, el impacto que genera es muy grande, porque en realidad es una interiorización profunda de que eso existe en realidad. Es decir, se caen los mitos. El tema, por ejemplo, de la muerte, ¿no? El tema de que, bueno, se muere nuestro cuerpo físico, o se acaba nuestro cuerpo físico, y de repente ese temor, ¿no?, a morir, etcétera, pues se va desvaneciendo porque te haces mucho más consciente, pero de forma palpable, porque tu experiencia te lo ha hecho ver, literalmente, que hay mucho más allá de tu cuerpo físico, ¿no? Y entonces, bueno, algo interesante que sucedió es que cuando yo, bueno, empecé a hacer estas prácticas, al principio no le dije nada a mi mujer, a Nadia, y porque yo quería realmente que se viera de forma, porque al principio cuando lo conseguí, pues se veía, pero era poquita cosa, ¿no? Y entonces cuando ya empecé a controlarlo un poquito mejor, un día le dije, vente conmigo, y le enseñé lo que estaba pasando, ¿no? Y se quedó en plan, wow, hostia, ¿esto qué es, no? Y explica lo que sucedió a continuación. Bueno, pues básicamente lo que me dijo es, bueno, prueba tú a ver qué sucede, ¿no? Y yo me dijo cómo tenía que hacerlo, me explicó los pasos a seguir y demás. Claro, se movió a la primera el objeto. Y yo me quedé en plan, perdón, con la gota aquí. Como diciendo, ¿cómo ha sido posible? Y al final, claro, es cierto, es una experiencia profundamente transformadora porque cuando tú ves que eso, en primera mano, que el objeto se está moviendo, que él lo está moviendo, como dice él, es como que el velo se cae y te das cuenta de que somos capaces de cualquier cosa, de lo que queramos. Entonces, se rompe una barrera que te empodera y te da las riendas para transformar tú la realidad. Por eso el objeto se movió en cuanto yo fijé la atención en él y empecé a proyectar mi energía, porque yo sabía que era posible, porque lo había comprobado. Ese es el matiz que iba a dar, porque tú me viste hacerlo primero, ¿vale? Esto es como el tema de montar en bici, ¿no? A ti te ponen una bici delante, tú no has visto una bicicleta nunca en tu vida y dices, bueno, yo me voy a subir a eso y me voy a caer, me voy a hacer daño, ¿sabes? Y no sé, o cualquier experiencia nueva que es... Además, imaginaros en este caso, ¿no?, que estamos hablando de algo que tú no ves inicialmente, o sea, que tú no sabes si tú estás... lo puedes sentir, pero no lo estás viendo físicamente, que si lo estás proyectando bien, sí. Entonces, claro, ese acto de fe, o sea, romper esa barrera inicialmente tú solo, sin verlo, que nadie lo haga, es complejo, ¿vale? Pero cuando tú puedes ver que efectivamente alguien lo ha hecho, entonces esa barrera se rompe. Te cambia el chip, totalmente. Te cambia el chip. Y no os penséis que es algo extraordinario lo que estábamos contando, ¿vale? Hay miles de personas alrededor del mundo, o millones, que son capaces de hacer este tipo de cosas. No, es que de hecho todo el mundo es capaz de hacerlo. Sí, pero me refiero a gente que lo haya hecho ya. Pero hay que desarrollarlo. Claro. Entonces, como digo, lo importante no es hacer esto en sí mismo, ¿vale? Porque mover un objeto no con la mente, sino con los cuerpos sutiles, seamos técnicamente correctos, ¿vale? No, el valor no es eso. El valor no es mover ese objeto, no lo vamos a hacer para demostrárselo a amigos o familiares o tal, porque es que tampoco, en un contexto inadecuado, creedme que no va a servir para nada, ¿vale? Lo importante es para nosotros mismos. Siempre, fijaros que siempre os estoy diciendo lo mismo. El tema es trabajarse a uno mismo, ¿vale? Trabajarse a uno mismo porque la vida es súper corta, ¿vale? Y pasa
pues ya lo veis, pasa volando. Entonces, en la medida que somos capaces y competentes para poder trabajar estos cuerpos útiles de forma armónica y poder despertar esta capacidad de ser coherentes y transformar la realidad a nuestro alrededor, ¿vale? Tenemos un tiempo muy breve para hacer eso, muy breve, es muy cortito. Entonces, hay que aprovecharlo lo mejor posible. Entonces, este curso se fundamenta en eso, o sea, en aprender a vivir mejor, en aprender a vivir de forma más coherente, tener más energía, poder conseguir lo que nos proponemos en la vida y vivir de forma más plena. Este es el resumen del curso. Tal cual, lo has definido perfectamente. Y no sé, Luis, si por ahí hay alguna pregunta, tenemos a alguien o tú nos quieres preguntar alguna cosita. Bueno, lo que quería comentar antes, espera, voy a poner una cámara que se vea bien. Ahí. Nos quedamos cortados. No, quería comentar primero antes de dar, bueno, podemos dar paso a preguntas para que la gente lo vaya preparando. Ponen preguntas, 2 puntos, nos dicen el país y formulan la pregunta. Pero yo quiero compartir un momento la pantalla, pestaña aquí, para que la gente lo vea directamente en la web, porque siempre es mucho más fácil poder verlo. Claro. Entran en aulaspandora.com, en este caso en la descripción del vídeo abajo yo he puesto los enlaces, hay 4 enlaces diferentes que pueden coger. He cogido este primero para un poco dar la enseñanza de cómo se hace. Tú entras aquí en Aulas Pandora y como veis aquí tenéis un texto, ¿no? Toda la parte esta es el texto, bajáis y también tenéis más información de todo lo que hay. Aquí veis, están las 4 etapas, bueno, las 3 etapas y la 0, sí, las 4 total. Aquí también los ponentes un poco explicando cómo es, pero es que hay un botón aquí arriba que pone comprar. Voy a quitar un momento también el banner, que ya molesta. Vale, a donde pone aquí comprar, entráis, tarda un poco en comprar, seguís viendo, finalizar compra. Bueno, en este caso yo porque he hecho otras demostraciones me sale esto. Pero bueno, si entráis te va a dar, como aquí entramos, veréis que da diferentes, para Europa es de una manera, para Estados Unidos es de otra. Es decir, todos los sistemas funcionan para Europa. Para Estados Unidos quizás o para América alguno de estos sistemas no funcionarán, entonces tendréis que buscar otro. Pero bueno, hacéis esto, hacéis la compra, dando al botón de compra y entonces os llegará un mensaje diciendo que habéis adquirido, os darán el código de acceso y ya está, no tiene nada más el poder acceder a aulas. Si tenéis cualquier duda o problema, veis que aquí hay un WhatsApp, es decir, un signo de WhatsApp. Os ponéis ahí un WhatsApp y entonces Iván Mercader os atenderá y si tenéis cualquier problema para poder hacer la compra o algo que ha pasado, pues ahí está mi compañero que en todo momento os puede atender. Darle paciencia que a veces tarda un poco en contestar, pero bueno, está todo bien explicado. Pues ya veis, entonces podéis entrar también por Aulas Pandora, buscar directamente autor y entráis directamente por el autor, en este caso Adrián, y también llegaríais directamente a la página si no tenéis el enlace de YouTube o el de Facebook. Lo digo para la gente que estáis en Twitch, que ahí no está en la descripción del vídeo, pues entráis por aulaspandora.com. Y tirando un poquito más para abajo, que está aquí toda la explicación, como os he dicho antes, veréis que también tenemos otros módulos. Este sería, el que hemos dicho, este de aquí es el completo, es el que lleva las 3 sesiones. Aquí sería solamente la formación, si lo que sería la mentoría. Y luego, si has hecho este módulo o este otro módulo, tienes otras mentorías aquí abajo para poder ejercer y poder comprarlas cuando lo necesitéis. También tenéis este de matemáticas áureas, que también lo podéis hacer. Es otro módulo de otro programa que también tenemos aquí en aulas por parte de Adrián, que también lo podéis comprar y tener y hacer. Déjame que diga algo, Luis, porque es importante. Mira, el de matemáticas áureas es complementario a estas prácticas, porque en el de matemáticas áureas vamos a aprender, aquí en este que estamos hablando hoy, vamos a aprender cómo ponernos en coherencia para que lleguen las cosas que queremos en nuestra vida. Y en el de matemáticas áureas vamos a aprender a darle potencia a eso a través de las matemáticas. A elegir el día concreto, las horas, cómo trabajarlo bien para que eso todavía se potencie más, ¿vale? Esa fractalidad de la que hablábamos antes. Porque al final, al conocer cómo funciona el código, las cosas se engranan mucho mejor. Y entonces, como digo, pues bueno, es muy complementario a este curso que estamos comentando ahora. Perfecto. Bueno, pues dicho esto, si estoy acostumbrado a poner otra cámara. Andrés nos dice, ¿cuántos cuerpos habían? ¿Eran 7? ¿Puedes explicar otra vez lo de los cuerpos? Gracias.
Lo explico súper rápido, ¿vale? Son 7. Cuerpo físico, comillas, comillas, ¿vale? Cuerpo físico, ya sabéis que poco físico. Digamos el cuerpo más denso. Después el cuerpo etéreo, vital o pránico, que es el que está casi enganchado al cuerpo físico, que es donde están los chakras y los nadis, los centros de reflejo, digamos, de los distintos niveles sutiles. El siguiente, o los 2 siguientes niveles, son los cuerpos astrales, que son los cuerpos de donde emanan las emociones y que se denominan los cuerpos de deseo porque son los centros de donde procede esa fuerza motriz que todo lo mueve, que es el deseo, y que además vais a aprender a gestionarlo en el curso, ¿vale? Y en los cuerpos superiores mentales, que son los 2 que vienen después, evidentemente, pues como bien dice la palabra, están reflejando en el intelecto y luego ya el último sería el cuerpo espiritual, que sería el cuerpo de la energía más pura, ¿no? De la emanación del código de base. Y esos son los 7 cuerpos que vamos a trabajar además durante el curso. Perfecto. Bueno, preguntas no han entrado más. También hay que decir que es matinal, no hay tanta gente como otras veces, pero bueno, hay gente. Sí, claro. Aún así. Muchas No, gracias. y en América ahora mismo son unas horas un poco intempestivas, eso hay que decirlo también. Pues hay una persona que se ha levantado a las 3:30 para poder verlo. Wow. De América. Pues felicidades y gracias por seguirnos. Bueno, de todas maneras, yo siempre os digo copiar, en este caso, copiar el enlace de arriba y si podéis, lo podéis distribuir por todas vuestras redes sociales, grupos de Telegram o WhatsApp para poder ayudarnos a que esta información pueda llegar. Y para los que están dormidos cuando despierten, pues se lo encuentren ahí, ¿no? El tema. Mira, está entrando otra pregunta. A ver. En la web aparece 2 módulos de Crisalia. ¿Son lo mismo? Mira, son 2 opciones distintas, ¿vale? Digamos, está la formación crisálida, la básica, que es todo lo que hemos explicado de las 4 etapas completas con todos los vídeos, los audios, los documentos guiados, luego documentos de apoyo, etcétera, ¿vale? Y ese es el curso completo, pero luego está la posibilidad de hacer las mentorías de práctica directa con el aparatito que os he comentado antes, que es ese aparato que fue desarrollado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, por el Departamento de Ingeniería, y que genera aleatoriedad cuántica, ¿vale? De hecho, si os metéis en el curso de Crisálida con las mentorías o en el enlace de las mentorías, tú lo puedes mostrar, Luis, se ve un gráfico de demostración de cómo se ve cuando uno está haciendo la práctica, ¿vale? Vamos a ver si un poquito más. Mira, ahí está. No sé si se puede ampliar un poquito la imagen. Vale. Ese es, digamos, el gráfico, el programa con el que se trabaja junto con el aparatito, ¿vale? ¿Veis lo que os explicaba de la campana, ¿no? Con la línea central y las 2 líneas arriba y abajo. A mí me gustaría hacer un apunte aprovechando porque lo que me parece interesante de las mentorías o la práctica que nosotros hemos realizado en casa con este aparato es que te ayuda muy bien a identificar cómo debes alinearte a nivel emocional y mental para conseguir tus objetivos. Es como que aprendes a identificar ese estado mental y emocional con fineza, ¿no? Esas sensaciones, con esa precisión. Vale, ahora estoy proyectando adecuadamente porque al final te habitúas a esa sensación. Entonces, es muy, muy útil porque al final conectas con ese modo, ¿no? De una forma mucho más directa y cada vez lo mantienes más estable, con lo cual todo lo Correcto. que quieres se empieza a materializar más rápidamente. Exacto. Entonces, hasta tal punto que a veces te digo, ostras, tenemos que llevar cuidado con lo que proyectamos porque nos ha pasado cada cosa que es de risa, ¿no? De decir, ostras, ojo, que esto lo hacemos en broma y luego resulta que llega así, ¿no? Entonces, hay un matiz importante aquí que quiero hacer con el tema de las mentorías, y esto lo expliqué en el directo de la mente sobre la materia, y es que en este caso nosotros somos pareja, ¿vale? Y además somos pareja que nos queremos. Y entonces, una de las cosas que descubrieron en el laboratorio este de Princeton es que cuando una pareja de hombre y de mujer realizan las prácticas conjuntamente, tienen el doble de potencia influyendo sobre estos resultados, ¿no? Pero es que además ellos lo decían, ¿no? Que cuando es una pareja
que está unida, es decir, que hay una unión en sintonía real, emocional, ¿vale? Porque se quieren realmente, esto queda multiplicado por 7. Es una barbaridad, ¿vale? Entonces, es una oportunidad extraordinaria, por ejemplo, para dos personas que son pareja, para poder desarrollar conjuntamente. Porque cuando estáis con vuestra pareja y si estos temas os van a los dos, es súper importante aprender a hacerlos conjuntamente, porque después vais a tener 7 veces más fuerza, ¿no? O sea, es que es una barbaridad. Es que son 7 veces. Por eso a nosotros nos han pasado cosas tan increíbles, porque en realidad, aunque los dos, cada uno por su cuenta, sabe proyectar, pues claro, cuando estamos proyectando al mismo tiempo juntos, pues eso arrasa, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta porque es muy importante. ¿Cómo consigo la máquina tiramonedas de colectivo definitivo? Pues la máquina ya no está disponible en ningún sitio porque se vendieron algunas poquitas en su momento, ¿vale? Pero las compraron sobre todo profesores universitarios y en distintos lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y gente de departamentos de psicología y todo eso. Y yo, que soy un poco friki de estas cosas, no, realmente conocía el tema. Y cuando vi que lo ponían a la venta, pues compré un dispositivo, ¿vale? Y hace tiempo que ya no están disponibles. Sí, que no están disponibles. Entonces, por eso están las mentorías, porque con las mentorías, con nosotros, pues trabajaremos directamente con ese dispositivo. Pensad que, y esto no lo he dicho, es muy importante, una de las cosas que descubrieron en este laboratorio es que no existía diferencia a nivel de espacio, es decir, que tú puedes estar practicando esto y estar en la otra punta del mundo mientras lo veas en tiempo real, que vas a estar influenciando el comportamiento de la máquina, ¿no? En este puede caso. hacer a distancia. Entonces, por eso hemos puesto las mentorías, porque estéis donde estéis, no importa, se puede realizar la práctica y podéis aprender a gestionar esto, ¿no? Y además os explicaremos cómo mejorarlo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que es condición sine qua non, ¿vale? Tenéis que pasar por el curso de Crisálida para poder hacer las mentorías. Y explico por qué. Porque, como bien decía Nadia, cuando estamos realizando las mentorías, vamos a entender bien esa sensación de alineación entre mente y emoción, porque lo vamos a ver reflejado al segundo, en el gráfico que aparece en la pantalla, a través de la maquinita, ¿no? De lo que va detectando de comportamiento aleatorio, de esa desviación. Entonces, si no tenemos un bagaje inicial, no tiene ningún sentido porque necesitaríamos cientos de horas, ¿vale? Miles de horas de práctica para conseguir algo. Y para explicaros cómo tenéis que hacerlo, ¿no? Efectivamente. Por eso el curso es tan importante, porque está explicado todo el trabajo previo que tenemos que hacer para prepararnos para ese momento. Exacto. Vale. Bueno, pues no hay más preguntas por parte del público y como yo sé que a las 12 tenéis que acabar, pues ya quedan 2 minutos, vamos a finalizar aquí. Sí, bueno, ahora tenemos canguro hasta las 12:30, pero sí, pasa rápido. Queda poquito. Bueno, pues si eso te paso otra que acaba de entrar ahora. Angie desde México, en el vídeo pasado mencionó Adrián que haría un grupo para personas que no tienen pareja, los Forever Alone, jajaja. ¿Lo llegará a hacer? Mira, a ver, vamos a hacer, después de este curso estamos preparando otro mucho más amplio, largo, con trabajo mucho más intensivo en todas las áreas, tanto en alimentación como en fitoterapia, como en trabajo emocional, trabajo mental. Y eso incluye, pues, evidentemente, todas las prácticas y técnicas que he estado explicando y muchas más, ¿vale? Y luego también en lo que es la gestión del cuerpo etérico, cuerpo vital, ¿vale? Que es fundamental. Entonces, todas las personas que hayáis pasado ya por esta formación, cuando llegue la formación del paso siguiente, que es metamorfosis, ¿veis? Esta es crisálida, nos vamos para adentro, en metamorfosis ya vamos a hacer una transformación muy poderosa, ¿no? Aunque con esta ya veréis cambios potentes, pero con la otra, como va a ser una cosa súper intensiva, larga, con muchas mentorías, no solo individuales, sino grupales, por eso lo del Forever Alone, ¿no? Es decir, que se formarían grupos naturales dentro de esa práctica de metamorfosis, en la cual pues vais a aprender a colaborar con otras personas que de alguna forma pues se va a generar un vínculo que esperemos que sea duradero y que pueda ayudarnos a conseguir cosas en la vida, ¿no?
Y no solo eso, sino a crecer espiritualmente en grupo, ¿no? No solos, porque muchas veces pues nos sentimos aislados y solos con estas cosas y es una de las peores sensaciones que puede haber, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso llegará, pero llegará dentro de unos meses. Y igualmente, aquellos que hayáis pasado por esta formación, ¿vale? Ya se os descontará una parte de Metamorfosis cuando llegue Metamorfosis. Así que, bueno, que no sea un impedimento ahora hacer este curso de entrenamiento, sino al contrario, que sea algo propicio, porque en realidad los que ya hayáis comenzado a hacer todo este tipo de prácticas, cuando llegue el curso Metamorfosis, lo vais a aprovechar muchísimo más, ¿vale? Vais a tener unos resultados más potentes todavía. Entonces, pues ese es un poco el matiz, ¿no? Bueno, Cecilia nos dice, o sea, que el de Crisálida más mentorías en el aparato es de 400 y el tercer módulo del que aparece en la web sobre qué es, el tercer módulo son mentorías sueltas por si necesitan más, aparte de las 3. Exactamente. Por si alguien quiere luego hacer más mentorías, ¿vale? Pues puede hacer más mentorías. Pensad que en las mentorías voy a estar yo, es decir, que no es solo la sesión con el aparatito, os vais a quedar ahí solos, sino que voy a estar yo. Es como, dijéramos, una sesión personalizada conmigo, haciendo una mentoría para aprender a gestionar esto, ¿no? Que luego en el futuro, en Crisálida, luego eso lo vais a aprender a transformar directamente también en distintas habilidades. Entre ellas, la habilidad esta telequinética de mover objetos con la mente, ¿vale? Esto os lo voy a enseñar en Metamorfosis, pero primero es bueno pasar por Crisálida, porque vais a prepararos para lo que va a venir después. ¿Y las mentorías son sesiones prácticas individuales? Sí. Correcto, sí. Y para cerrar, ya está la última pregunta que hago ya para Nadia. Me preguntaban antes si el ayuno o el ayuno intermitente lo recomiendas. Sí, es una práctica muy, muy positiva y favorable porque al final es una de las formas que tenemos de favorecer pues, esa depuración nocturna en el día a día, ¿no? Porque es cierto que, como explicaba al principio, pues es muy difícil que algunas personas, por horarios, por estructura familiar, por una serie de cosas, coman siempre súper saludable. Entonces, una forma muy práctica y muy efectiva de ayudar a mantenernos pues, un poco más limpios y ayudar al organismo a depurarse en el día a día es el ayuno intermitente, ¿no? Que al final no es otra cosa que pasar una serie de horas aprovechando normalmente la franja nocturna, que es durante el tiempo que estamos dormidos, pues para no ingerir nada y de este momento pues, y de esta manera darle un momento a nuestro cuerpo para poder aprovechar, hacer todas las tareas de limpieza, de mantenimiento, de regeneración, etcétera, etcétera, y activar una serie de mecanismos como la autofagia celular que son muy interesantes porque nos ayudan a eliminar muchos residuos. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Deciros que podéis ver el vídeo, los que habéis entrado ahora, lo podéis poner desde el principio y de hecho lo podéis repasar las veces que queráis para poder entender los módulos. Están muy bien explicados porque yo de la manera que se ha explicado, yo por lo menos no tengo preguntas. Para mí sí que ha quedado bastante claro, pero si no te queda claro, vuelves atrás y lo revisas las veces que haga falta porque el vídeo lo vamos a alojar aquí hasta que YouTube o Facebook nos lo quite. Quiero decir que puede estar de por vida. Y la gente que os queréis ir apuntando, pues ya sabéis, entráis en aulaspandora.com, buscáis autor, Adrián, entráis y ahí tenéis todas las formaciones y elegís la que te venga mejor. Y con Adrián volveremos después de Semana Santa. La semana que viene él no le toca vídeo. En Semana Santa descansamos. Yo por lo menos descanso. Y También. Y a la otra ya vuelve Adrián con otra temática de las suyas. Y supongo que más adelante también tendremos a Nadia con algún programa especial también para alimentación o algo así, para que también nos ayude a mover el tema de la alimentación, porque yo creo que es fundamental. Iba a comentar, Luis, que hay un tema importante, que es que el vídeo que haremos después de Semana Santa va a ser muy, muy potente. Ya lo anuncié en el último directo que hicimos sobre el verdadero secreto de Egipto, que va a ser la revelación del libro de Apocalipsis. ¿Vale? Y yo creo que, bueno, ahí va a haber... Para todos aquellos que estén interesados en verlo, recomiendo que veáis el último directo, que fue larguito, fueron 3 horas, del verdadero secreto de Egipto, porque lo vais a disfrutar muchísimo, muchísimo. Yo os lo anticipo.
Temazo. Bueno, familia, muchas gracias a todos los que habéis estado, habéis hecho preguntas y vais a estar en los próximos meses viéndonos. Un saludo muy grande a todos y Nadia, un placer conocerte y tenerte aquí otra vez. Bueno, tenerte por primera vez en la caja. Igualmente, Luis, un placer para mí también. Y un saludo a ti, Adrián. Un saludo, Luis, y a ti y a todos los que están con nosotros que han hecho el esfuerzo, algunos, de levantarse de madrugada y vamos, es un esfuerzo encomiable, se lo agradecemos de verdad. Y a todos los que nos van a ver después, que seguro que van a disfrutar del vídeo. Y luego Iván Mercader me ha comentado que si los que estáis aquí ahora, pues, si podéis pasar, que él están emitiendo un congreso de Haley y los que queráis, pues en YouTube de la Caja de Pandora, pues está haciendo la transmisión. Pues el que queráis, pues ahí podéis seguir porque va a ser todo el día. Entonces vais a tener todo el día conferencias hasta que uno se aburra. Familia, y luego queda todo alojado, sobre todo el vídeo de ahora. Venga, familia, muy buenos días, iba a decir buenas noches, ya sabes, digo, buenos días, porque aquí estamos todavía de día. Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós.